Bienvenidos a Negocios con Alma, un espacio para conectar contigo, dueño o dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y convertirlo en un legado. Soy la CPA y licenciada Darisa Hernández y en este espacio te compartiré información de valor para que sepas que no estás solo y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidos a otro episodio de Negocios con Alma. Como saben, en este season tenemos como lema contando historias de negocios con alma. Y en el episodio de hoy me acompaña nada más y nada menos que Zuli Salas. Para mí es un gusto y un honor tenerte aquí en el episodio, Zuli. Gracias por decir que sí otra vez. No, yo súper feliz y agradecida siempre de estar contigo y de estar en este espacio. Y digo otra vez porque quizás muchos sabrán, si son parte de nuestra comunidad, que Zuli es una de las colaboradoras principales en GoCo. Lo ha sido desde hace unos cuantos añitos en todos mis proyectos, en todos mis inventos. Así que por eso es que digo otra vez, pero está formalmente aquí ahora grabando un episodio conmigo. Zuli, yo quiero presentarte formalmente para que el público te conozca, aunque vamos a hablar de ti, de tu historia ahora, pero para que sepan, ¿verdad? Tu trasfondo, voy rapidito a darle información de Zuli. Zuli es especialista en mercadeo digital desde el 2012, dedicada a la creación de estrategias digitales con un enfoque en los servicios, en las industrias de servicios profesionales y el conocimiento. Tiene un bachillerato en relaciones públicas y publicidad de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y posee una maestría en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es licenciada como relacionista en Puerto Rico y nada más y nada menos que autora bestseller del libro El Jaque Mate Digital. Y Zuli es creadora y host del podcast Marketing para Servicios, donde comparte consejos y estrategias para el éxito en el mercadeo de los servicios. Y también desarrolló unas tarjetas y un curso, Contenido para Ganar. Es un recurso invaluable para aquellas personas que buscan captar y enganchar audiencia con contenido creativo y persuasivo. Bienvenida nuevamente, Zuli, formalmente a este espacio. Un gusto tenerte aquí. Zuli, ya le dije a nuestra audiencia que nos conocemos desde hace unos añitos. Así mismo es. Pero me gustaría, ¿verdad?, hablar un poco de cómo nos conocimos para que sepan, ¿verdad?, también por esa faceta tuya que yo te conocí, en la que coincidimos, que fue nuestra faceta de mentoras, talleristas, ¿verdad?, en conferenciantes. Sí. Allá para el 2019 estábamos en el Centro para Puerto Rico, en los programas de formación empresarial, que ambas éramos voluntarias. Hacíamos eso porque sé que lo disfrutamos muchísimo. Yo comencé en el Centro para Puerto Rico en el 2015. Di mis primeros talleres de formación empresarial. Y en mi caso, tuve la oportunidad de pasar por todos los programas, porque ellos los dividían, no sé si actualmente están exactamente divididos así, pero se dividían jóvenes, adultos mayores, creo que mujeres. Mujeres, sí. Había uno también, un grupo, creo que eran esos, adultos mayores, jóvenes y mujeres, y había otro que habían unos cuantos grupos, ¿verdad? Ellos manejan muchísimos programas. Yo sé que, ¿verdad?, que yo en algún momento transicioné por todo. Yo daba la clase de estructura legal, que incluía todo lo que es, pues en sí, la estructura, ¿verdad? Desde la formación, desde DBA y todas las distintas formas legales para incorporarte, desde con fines de lucro y sin fines de lucro, porque ahí sí que lo excluimos todos, hasta las figuras de cooperativas, todo. Y también incluye permisología y demás. Y sé que entonces tú diste, ¿verdad?, en varias ocasiones la clase de mercadeo. ¿Cómo la enfocaban allá? Sí, era mercadeo completamente para emprendedores. Pero también recuerdo tu clase, porque antes de yo convertirme en mentora, yo había pasado por el programa. Y recuerdo tu clase, y digo en buena forma que yo salí traumatizada de la clase. Pero espérate.
espérate, Zuli. Pero de eso vamos a hablar en breve. Pero no estabas haciendo... Tú cogiste mi clase. Sí. ¿En serio? Y luego de eso me convertí en mentora. O sea, fui a dar mis talleres después, los años siguientes. Pero yo recuerdo, y lo digo, que, ¿verdad? Para ese tiempo ya yo tenía mi negocio registrado. Ajá. Y había comenzado a ofrecer los servicios. Pero después de haber tomado tu clase de estructura legal, yo dije, oh my God, aquí yo tengo mucho que hacer todavía. Porque muchas veces pensamos que tenemos la estructura como manda hasta que tenemos una buena asesoría. Así que digo que salí traumatizada, pero en buena forma, porque eso me ayudó a lograr la estructura que genuinamente, ¿verdad?, mi negocio necesitaba. Qué bueno. Mira, Zuli, me has dejado aquí como confusa, porque a lo mejor me lo mencionaste en algún momento, pero yo no lo capté así, porque yo sé que después, en algún momento, me llamaron del programa con unas dudas que un emprendedor tenía. Mira para allá. Y ahí sí recuerdo, hice la conexión contigo, porque luego tú me lo habías dicho, que eras tú, ¿verdad? Sí. Cuando, es que esas dudas... eras tú, y ahí me recuerdo, pero lo que no me acordaba era que realmente habías estado en la clase de estructura. Qué chévere, de verdad que, bueno, mira las cosas que salen así, hablando en el podcast después de unos cuantos años. Y bueno, quizás tú recordarás también como yo, que en un momento, en una de esos intermedios entre un curso y otro, ellos hicieron como una actividad para reunirnos a todos, los estudiantes de los programas, los mentores, y estuvimos con mesa, montamos nuestras mesas allá, y tú tenías mesa, yo tenía mesa. Eso era a finales del 2019, ¿verdad? Ay, no recuerdo exactamente la fecha. Pero enero 2020, porque coincide cuando yo inicié mi práctica legal, mi oficina legal por mi cuenta. Y ahí entonces tú tenías mesa, y recuerdo que te vi, y yo pasé por tu mesa, estaba viendo, ¿verdad? Tu flyer, tu brochure, hablé contigo, y recuerdo que me salió bien natural, como estas veces que yo... Es como se activa la intuición, y en realidad es como tú conectas con alguien. Tú sabes lo que la persona ofrece, tú sabes lo que necesita, y si existe la conexión, como por intuición, y uno dice, oye, esto es una conexión que va a rendir, ¿verdad? Frutos, va a haber algo. Y fue como que tuve esa intuición, y recuerdo tan natural haberte dicho... vamos a trabajar juntas. Ay, qué chévere, sí, porque fue como algo bien natural. Nos vemos aquí como si yo te conociera ya, como dije, te llamo porque vamos a trabajar juntas. Algo así te dije, que íbamos a trabajar juntas. Y yo vi tu cara que tú dijiste como, oye, está como tan decidida, como ya se cree, tú sabes, como... y me recuerdo, yo dije, oye, ella parece que no cree que vamos a trabajar juntas, como que se sorprendió de que yo un montón de años mira para después. allá, todos esos años después, y todo lo que hemos trabajado juntas, hemos colaborado, y hemos creado, ¿verdad? Hemos co-creado y compartido, ¿verdad? En algunos proyectos. Así que gracias, Zuli. Y dentro de eso, ¿verdad? Que es la historia de cómo conectamos, cómo nos conocimos, está tu historia, que yo la conozco, pero en estos podcasts siempre salen a relucir cosas que no importa cuántos años yo conozco a la persona, me vengo a enterar aquí de algunos detalles, como me ha pasado en episodios anteriores. Así que yo conozco tu historia, es una historia definitivamente de resiliencia. Todas las personas que invito aquí en el podcast, y particularmente en este season, que es Contando Historias de Negocios con Alma, son personas que yo admiro, que yo creo que tienen una historia poderosa que contar, llena de lecciones valiosas para nuestra comunidad empresarial y de emprendedores. Y la tuya, por supuesto, es una de esas. Y yo quisiera, ¿verdad?, que tú nos relates lo que ha sido tu proceso, tu trayecto, desde que tú comenzaste, ¿verdad? Que tienes tu LLC, tú te organizaste, te estructuraste legalmente. Gracias a Darisa, desde el inicio. Si no, hubiese tenido un desastre todavía. Tuve la oportunidad, ¿verdad? Sí, desde que coincidimos en el centro, de poder
guiarte, ¿verdad? Darte un poco de dirección en eso, que me honra. Pero te felicito de por sí por tú haber tomado la decisión desde el día 1, no verte como pequeño, no decir soy solo yo, estoy solita, que es válido, o sea, no es que no lo sea, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago en mis clases, en mis cursos, cuando estamos en estructura legal, si estás como DBA, pues está bien. Lo importante es que sea una decisión informada, que tú entiendas lo que conlleva estar como DBA, que el día que entre alguien, pues ya no es DBA, es una sociedad, pero no incorporada, o sea, que no tiene una estructura corporativa, pues qué implicaciones tiene eso. Lo importante es entender eso, las implicaciones que tiene desde un aspecto, obviamente, ¿verdad?, legal, de responsabilidad legal, cómo eso incide en tu patrimonio personal, familiar, conyugal, el hecho de que lleves a cabo un negocio por cuenta propia sin haberte incorporado, versus si decides incorporarte, ¿verdad? Entonces, las ventajas que tiene, ventajas o desventajas, ¿verdad? Y que desde ahí tú tomes una decisión informada. Así que, y reconocer también en base a esas ventajas y desventajas y lo que conlleva incorporarte, pues que tú tomes la decisión de cuándo estar lista, ¿verdad? Que yo creo que es un aspecto importante, porque hay algunas personas que simplemente sí entienden y conocen los beneficios o el valor, la flexibilidad que le va a dar en el planning contributivo, ¿verdad? También ya estructurarse como un ente aparte el negocio, pero sienten que no están listas, ¿verdad? Que por alguna razón u otra, esa es su decisión. Piensan, sí, yo voy a ir allá, pero todavía no quiero hacerlo. Pues está bien. Eso es muy válido, ¿verdad? Eso yo lo respeto muchísimo y también digo, mira, pues si estas son tus circunstancias, pues lo importante es determinar cuándo entonces estás lista. En tu caso, que es ¿verdad?, mi recomendación, que si es posible, pues lo visualices, te visualices en grande, te visualices desde el inicio con tu potencial de crecimiento y le des una formalidad a tu negocio, tanto en la proyección, ¿verdad?, al público que le da el tú incorporarte, y en adición, ¿verdad?, con todas las beneficios legales que también eso tiene. Así que te felicito por eso, que desde el inicio te incorporaste. Entonces, me gustaría que hablaras de cómo tú comenzaste, cómo tú has ido, porque sé que, ¿verdad?, que has ido cambiando, evolucionando, y claro, porque el mercadeo digital va cambiando y evolucionando un montón. Va a la milla. Y lo que era hace 2 o 3 años atrás, ya no es y ya no funciona y es otra cosa. Y dentro de, ¿verdad?, tu historia de cómo tú te has ido enfocando en la manera en que, ¿verdad?, prestas tus servicios, tu propia historia personal, de las situaciones por las que tú has vivido y has tenido que pasar con tu salud, las cosas que has enfrentado, cómo eso te jamaqueó el piso y cómo a raíz de eso, cómo te levantaste y cómo a raíz de eso decidiste cambiar y ayudar a otros, que sé que es lo que estás haciendo, ayudar a otros también que no se vean en tu misma posición y puedan también, ¿verdad?, crear esos negocios resilientes. Sí, yo digo que es una historia desde cero y yo soy partidaria de que las oportunidades no necesariamente llegan, hay que crearlas, hay que hacerlo. Sí. ¿Verdad? Yo empecé estudiando marketing en high school. Yo desde high school ya tenía como que esa venita del mercadeo digital. Y la realidad es que llegué a la universidad, estudié comunicaciones, relaciones públicas y publicidad, que era lo que yo, ¿verdad?, por donde me quería ir siempre. Y una vez terminé, comencé a trabajar en organizaciones sin fines de lucro. Pero no necesariamente estaba haciendo funciones directamente, ¿verdad?, de marketing. Estaba haciendo otros trabajos. Estaba muy bien, ¿verdad? Tenía trabajos como dirían por ahí, de sueños. Con una buena paga, con buenos beneficios, un 8 a 5. Después me olvidaba de las responsabilidades, muchos días libres. Y muchos me dijeron, tú estás loca. Porque cuando yo dije, quiero emprender, quiero dedicarme full a marketing, lo primero que hice fue buscar oportunidades. Yo empecé a solicitar en distintas agencias de publicidad, pero solía pasar que si no entrabas por haber hecho un internado en la agencia de publicidad, era bien difícil que te contrataran, porque en esta industria se mueve mucho yo te conozco a ti, yo tengo conexiones contigo, yo te voy a traer para mi agencia. Lamentablemente así es como funciona
el mundo de las agencias de publicidad, conexiones. Trabajamos juntos, pues si yo me voy para una agencia, yo quiero traer a mi dupla, quiero traer a la persona que trabaja conmigo. Se me hizo bien difícil entrar a una agencia de publicidad porque todavía yo no había hecho un internado para poder darme a conocer de esa forma. Así que decidí emprender por cuenta propia. Y ahí fue que todo el mundo empezó a decirme, tú estás loca. La realidad es como tú vas a dejar un trabajo en el que estás muy bien para irte por cuenta propia. Pero cuando tú amas lo que haces, cuando tú tienes una pasión, cuando tú tienes algo que te, ¿verdad? Esa llama dentro de que quieres dedicarte a eso, yo digo que uno puedes mover cielo y tierra, puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero si no te sientes cómodo o cómoda, vas a querer salir de ahí, ¿verdad? Tomé la decisión, me preparé por un tiempo, estuve desde mi trabajo ahorrando para ese momento en el cual yo sabía que yo me iba a ir, yo sabía que yo iba a renunciar. ¿Dónde estabas en ese momento? Trabajaba en una fundación, trabajaba en una organización sin fines de lucros, no estaba haciendo nada relacionado a marketing en ese momento específicamente. Pero yo sabía que quería dedicarme al marketing. Exacto. Y entonces empecé a prepararme, estuve como 1 año y medio tomando cursos adicionales de cómo estructurar un negocio de redes sociales, cómo estructurar los paquetes, cómo estructurar lo que son las campañas de anuncios, todo eso para poder ofrecerle propuestas a los clientes. Y una vez ya me sentí lista, pues mientras estaba tomando las clases, estaba haciendo mis ahorritos para poder renunciar. Una vez me sentí lista, tomé la decisión, renuncié. ¿Y sabes qué pasó? 2 meses después de la renuncia, llegó el COVID. Y entonces yo estaba bien emocionada de que pues estaba en pleno proceso, de que ahora sí mi negocio va a crecer y todo lo demás, pero pues en medio de una crisis mundial se me hizo bien difícil darme a conocer en ese momento. Pero no me quedé, ¿verdad?, de brazos cruzados. Muchas personas, ¿verdad?, en estos momentos tienden a, pues no lo voy a hacer, me voy a quitar. Pero por eso digo que las oportunidades muchas veces hay que crearlas. Sí, esas oportunidades que, claro, que totalmente nosotros las creamos ¿verdad?, con nuestra mente, tratando, ¿verdad?, porque es un trabajo que no es nada fácil. La mentalidad empresarial, nosotros siempre tenemos que abrirnos. Y entonces, cada situación que ocurre en el país, a nivel mundial, hay que mirarla como se siente como una amenaza e inmediatamente, al sentirse esto es algo negativo, esto es algo que está paralizando el mundo, está paralizando el país, entonces ocurre, es natural, la inversión se para en ese momento y entonces uno dice, pues es el peor momento para comenzar un negocio, entonces automáticamente lo que hay es una contracción y en ese momento siempre va a prosperar y va a triunfar el que en el medio de la contracción, en el medio del dolor, en el que parece que hay algo que te está amenazando y volviendo chiquito y tú dices, ahora no es el momento para moverme y expandirme y crecer y tomar decisiones y lanzar un negocio, me quedo aquí tranquilito, chiquitito, haciendo nada, esperando entonces a que esto pase. Pero si yo lo logro ver, identificar, porque dentro de cada crisis, siempre por definición hay una oportunidad. Y es entonces tú buscar qué realmente es lo que se necesita en esa crisis, qué es lo que duele, lo que más le duele a la gente. Y si tú le das la solución a lo más que le está doliendo a la gente en la crisis, tú encuentras cómo ser parte de esa solución para aliviar ese dolor. Claro. Exponencial. Y ahí, ¿verdad? En lo digital, en lo virtual, ahí todos esos negocios que eran tecnológicos, en la pandemia, crecieron exponencialmente. Yo pensé lo mismo y dije, oh my God, estoy como que literalmente empezando por cuenta propia, está pasando esto, pero para mí fue una buena oportunidad para darme a conocer, para empezar, ¿verdad?, a ofrecer esos primeros servicios y por ahí me lancé, por ahí seguí. Pude haberme detenido porque todavía no estaba como que 100% segura, pero la realidad es que
yo dije, vamos a arrancar con lo que tenemos, vamos a empezar por aquí, vamos a aprovechar esta oportunidad. Así se hace. Y pues por ahí seguimos, ¿verdad? A pesar de que hubo una pandemia, pasamos mudanza, pasamos distintas situaciones, y la realidad es que tengo la bendición de decir que mi negocio, por ser un negocio completamente digital, pues no importa dónde yo me encuentre, yo puedo seguir trabajando, ¿verdad? Luego de todo ese crisis de la pandemia, ¿verdad? Empezamos a lograr como una estabilidad. Ya yo me había dado a conocer, ya empezaron a llegar clientes, ya yo estaba teniendo un negocio que estaba facturando, ¿verdad? Estaba estable mes a mes. Llegamos a un punto en el cual Zuli seguía trabajando, trabaja, me metí en todos los proyectos, comencé a dar clases en la universidad, comencé a hacer lanzamientos, ¿verdad? De distintos proyectos por mi cuenta, yo no paraba. Típico de una persona que trabaja vendiendo servicios, ¿verdad? Queremos hacer muchas cosas, pero como tenemos que estar ahí todo el tiempo, muchas veces el tiempo no nos da. Y ahí fue que entonces llegó la segunda crisis, que no fue una crisis mundial, fue una crisis personal. Terminé enferma a raíz de todo el trabajo que estaba teniendo. Y no fue como una enfermedad sencilla, fue algo bastante delicado por alguna razón extraña, llamada estrés. Sufrí un episodio en el cual se me rompió la base del cráneo. Y por la nariz estaba botando el líquido del cerebro, ¿sabes? Era algo bien delicado. No recuerdo. Y estaba bien susceptible y bien... tenía que cuidarme mucho porque en cualquier momento pudiera desarrollar otras complicaciones, porque al tener un hueco en la cabeza podía desarrollar alguna meningitis en menos nada, ¿verdad? Técnicamente, por decirlo así. Pues durante ese tiempo, ¿qué pasó? Después que ya estaba mi negocio bastante estable, mi tiempo, yo tenía quizás 1/4% de disponibilidad, o sea, 1/4 de mi tiempo, porque mi cuerpo estaba tan agotado tratando de recuperarse que no podía trabajar. Entonces, después que estaba estable, me fui en picada completamente. ¿Sabes? Yo empecé básicamente a tener un negocio en el cual un mes podría cobrar $2,000, $3,000, pasaban 3 o 4 meses, no facturaba nada, podía volver a cobrar par de miles otra vez, me fui en picada completamente, porque en esta industria también los servicios, o sea, el marketing tiene que ver mucho con temporadas también, ¿verdad? Sabemos cuáles son nuestras temporadas altas, cuáles son nuestras temporadas bajas, y en el caso cuando nosotros trabajamos 1 a 1, pues también tenemos una limitación de tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo estuve aprendiendo también de ese proceso y yo dije, esto a mí no me va a volver a pasar. Si yo vuelvo a enfermarme, yo necesito tener una estructura que me ayude a mí a mantener mi negocio facturando, independientemente yo pueda estar ahí o no. Cuento largo o corto, salí de esa situación, me dieron de alta. 3 meses después que me dieron de alta, volví a caer en el hospital. Esta vez no me había roto la cabeza, tuve otra complicación y tuve una perforación ¿verdad? En el intestino. Otra cosa completamente loca que pasó. Y en ese momento estuve 5 meses entrando y saliendo del hospital. Todo el tiempo. Otro momento más en el que estuve, ¿verdad? Sin poder trabajar. Que si sumamos, ¿verdad? Desde el primer momento en el que me pasó lo de la cabeza hasta mi última cirugía, cuando ya salimos de toda esta segunda situación, fueron 2 años y medio. Si yo me hubiese quedado estancada la primera vez que yo tuve esa situación, que me pasó lo de la cabeza, la segunda vez que me enfermé, yo me hubiese ido en negativo otra vez. Porque yo, aún estando enferma, trabajé para tener un sistema, que ahorita podemos hablar de eso un poco, para tener unos productos digitales que, aunque yo no pudiera estar presente con mi conocimiento, yo pudiera ayudar a las personas a resolver ciertas situaciones, ya fuera a través de un taller, a través de un libro, un ebook, de un curso, un programa, productos digitales que si yo no puedo estar ahí, que la persona lo pueda obtener y pueda resolver esa situación que estaba teniendo. Y eso fue lo que me ayudó a mantener mi negocio a flote en ese momento de enfermedad.
Así que ahora, este es mi deseo, ¿verdad? Poder ayudar a otras personas a estructurar un sistema que les permitan también salir de esa necesidad de estar uno a uno y que tengan su estructura para que puedan tener unos productos digitales que resuelvan las situaciones de sus clientes. Zuli, en ese momento que yo lo recuerdo tanto el primer episodio, la primera situación tuya, ¿verdad? Con lo que, ¿verdad? Mencionas del cráneo, ¿no? Y también me recuerdo, ¿verdad? Luego cuando ocurrió lo de la perforación intestinal, yo me recuerdo ciertamente que tú estabas entrando y saliendo del hospital, y yo cuando por fin celebraba que ya había salido después de X días, X tiempo con antibiótico por vena naturalmente, de momento ocurría algo y me decías, hablo contigo, y entonces mira, Zuli, tal cosa, o para hacer esto, lo otro, ¿verdad? Porque siempre Zuli, como le digo, ha estado en todos mis inventos, en todos mis proyectos, y le consulto y ejecutamos. Y entonces estoy en el hospital de nuevo, era wow, yo decía, wow, yo te tenía reguindada el corazón, yo decía, no puede ser, porque a esta mujer le sigue ocurriendo esto, y yo estaba preocupada, naturalmente, yo cuando ella va a salir ya del hospital y todo va a estar bien. En ese momento en esa entrada, salida del hospital, hubo un momento en que tú te visualizaste. ¿Qué tú pensabas? Porque es que yo creo que llega un punto de desasosiego cuando pasan cosas de salud. Pueden pasar muchas cosas, pero la cuestión de salud, cosas como esa, no estamos hablando de una monga, o sea, cosas a nivel interno en el cuerpo, uno se asusta y uno se paraliza. O sea, ¿cómo tú pasaste por ese proceso entre decir, esto a mí no me va a tumbar? ¿Qué fue lo más que te motivó a salir de eso y a elevar tu mente, tu mentalidad empresarial, a decir, yo me voy a sobreponer y yo voy a construir algo mejor, algo rentable y algo que no dependa 100% de mi tiempo físico uno a uno? Ese proceso mental, ¿cómo tú lo lograste? Es que yo me imagino, yo digo, Dios mío, qué fuerte, cómo uno se motiva a uno mismo, ¿verdad? Para salir de eso y de ahí ya estar pensando en lo que voy a construir. Sí, muchas veces nos dicen que no aprendemos por cabeza ajena, ¿verdad? Porque muchas veces a mí me dijeron, tienes que cogerlo con calma, tienes que parar, no puedes seguir con ese nivel de estrés, tienes demasiado trabajo, pero uno quiere seguir adelante. Y la realidad fue que a veces es necesario, ¿verdad? Ese momento de tocar fondo, de sentirte tan vulnerable, de sentir, o sea, esto quiere decir que si a mí me vuelve a pasar, si yo vuelvo a enfermar, no necesariamente tengo que ser yo, puede ser cualquier familiar, alguien que necesite de ti, o algún familiar cercano que esté enfermo y tú necesites cuidarlo, y tú dejes de facturar simplemente porque no puedes estar ahí, porque eso es lo que nos pasa cuando vendemos servicios. Vender un producto es mucho más fácil, siempre lo digo, vender productos es mucho más fácil, son tangibles, la gente se los lleva, o sea, el cliente se lo lleva a la casa y siente la satisfacción inmediata. Pero cuando vendemos servicios, tenemos que estar ahí. Y yo dije, esto no me puede volver a pasar. Así que, como decimos, me choqué contra la pared. Llegué a ese momento en el cual yo genuinamente estaba pensando, ya esto tiene que cambiar, esto no me va a volver a pasar. Pero fue necesario pasar por esa crisis para poder entender y poder internalizar. Mi conocimiento ayuda a muchas personas, ¿verdad? Si estoy físicamente, pero no necesariamente tengo que estar ahí para poder apoyar a otros. Y ahí entonces fue que comencé poquito a poco y sin darme cuenta, muchas veces no nos damos cuenta, ya yo había lanzado mi libro. Estaba en proceso de lanzamiento del libro. Sí, cuéntanos un poco del libro, porque el libro está, ¿verdad? Por ahí, tu libro, El Jaque Mate del marketing digital, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Y el libro está completamente, recuerdo que yo escribí el libro mientras estaba enferma en mi primera ocasión, cuando me pasó lo de la cabeza, yo estaba escribiendo el libro. ¿Qué pasa? En ese momento yo hice un manuscrito, pero la realidad es que yo no estaba 100%, o estaba pasando por un momento de enfermedad, y aunque el libro ya estaba escrito, yo sabía que yo podía dar más de lo que yo había plasmado ahí, así que lo escribí en una segunda ocasión.
y, ¿verdad? Hice un segundo manuscrito. Con un énfasis, porque el primero era un poco más general para todo negocio podría ser utilizado, pero esta segunda versión fue con un énfasis completamente en el conocimiento, ¿verdad? En el marketing del conocimiento y de los servicios. Porque una vez yo me vi ahí, en ese proceso en el cual yo simplemente, si yo no estaba, yo no podía facturar, yo dije, esto no me puede pasar nuevamente, así que vamos a hacer este enfoque completamente en lo que es marca personal, en las personas que venden conocimiento, en las personas que venden servicios, para que de la misma forma en que yo he aplicado estas estrategias que han funcionado, que ellos también lo puedan hacer y puedan comenzar a escalar su negocio. Entonces yo lancé mi libro en ese momento en esa mi segunda enfermedad, por decirlo así, que estaba en pleno antibióticos, como habían mencionado, que recuerdo bien que el día del lanzamiento yo tuve que parar mi tratamiento porque ya yo llevaba 92 días en antibiótico, por lo que me había pasado, y ya mi cuerpo estaba tan débil que yo tomaba los medicamentos y automáticamente me daban un montón de síntomas. Así que el día de yo lanzar mi libro, el día del lanzamiento, yo paré mi tratamiento para poder estar allí. Wow. Y ahí yo dije, ¿verdad? Lo logramos, hicimos esto, pero yo de ahora en adelante voy a trabajar para ayudar a otros a evitar que, ¿verdad? A que se preparen para que no les pase esta situación. Qué tremenda historia, Zuli. Yo sé que tu historia inspira a muchas personas porque somos seres humanos, no somos infalibles, somos bien frágiles. Y eso es uno de los mensajes, ¿verdad?, que yo quiero transmitir con este podcast. A veces la enfermedad toca. Hay una gran probabilidad de que toque, no es a veces, ¿verdad? Muchas veces va a tocar. Si no es a nosotros mismos, quizás es a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque, ¿verdad?, los niños también, aunque son más, ¿verdad?, son jovencitos, son chiquitos, tienen condiciones y les ocurren cosas también, sino a nuestros padres, y tenemos que estar ahí. O sea, yo creo que hay que abrir los ojos y siempre tener la conciencia de que es bien probable que en algún momento durante la vida de nuestro negocio la enfermedad va a tocar, y sea a nosotros mismos, que es tu caso, que es lo más fuerte porque eres tú el que produce, o a un familiar bien cercano, que entonces no somos nosotros mismos, pero nos va a quitar mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando alguien que tú amas, cercano a ti, que tú tienes la responsabilidad, ¿verdad?, de asistirle, de ayudarle, le ocurre una enfermedad, se nos paraliza el mundo, sobre todo y cuando ocurre a nosotros o a los hijos, ¿verdad? Es una cuestión que literalmente paraliza y a veces sufrimos más emocionalmente cuando es la otra persona la que está enferma que cuando somos nosotros, porque fue prácticamente lo que me pasó a mí. O sea, yo tenía dolor físico, yo estaba pasando por una situación física, pero yo sabía hasta cuáles eran mis límites. Yo, dentro de mí, yo sé cómo está funcionando mi sistema, yo sé qué está pasando conmigo en ese momento. Mi esposo, mis padres, las personas que estaban a mi alrededor solamente me podían ver mi aspecto, pero no necesariamente estaban dentro de mí para saber cómo yo estaba en ese momento. Así que esa preocupación de ver a una persona que tú amas que está tan delicada, que se ve tan frágil, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando eres tú el que está enfermo, que tú puedes decir, ok, yo me siento mal, pero tengo la fuerza para poder trabajar con esto. Versus cuando tú ves a la otra persona y tú no estás dentro de esa persona, tú sufres más. O sea, si es un familiar, yo digo, emocionalmente, a veces te cargas más que cuando eres tú mismo el que estás enfermo. Totalmente de acuerdo. Y eso es un llamado, ¿verdad?, que queremos hacer en este episodio. Todo negocio con alma, como yo digo también, es ese negocio que ha buscado de qué manera puede subsistir y continuar su curso, continuar haciendo lo que hace, o sea, llevando a cabo su negocio y existiendo independientemente, ¿verdad? Independientemente de sus fundadores, ¿verdad? Y sus creadores iniciales, porque un negocio con alma
necesita continuar su curso y no parar, tanto porque, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Va a haber un cambio, una transición para ese negocio poder seguir existiendo, porque nosotros los fundadores y los creadores no somos eternos, ¿verdad? Y queremos que nuestros negocios puedan sobrevivirnos a nosotros mismos. Y ahí, pues, tenemos que hacer una cierta planificación y unas estructuras con tiempo. Pero ahí, ¿verdad? Si tenemos la suerte de la salud, tenemos tiempo. Pero tenemos que prepararnos también desde el inicio para un posible evento de incapacidad, sea duradera o sea temporera, ¿verdad? Que es lo que era tu caso. Y te deseo el mayor de los éxitos, Zuli, ahora en esta etapa. Gracias. Transmitiendo ese conocimiento a otras personas, enseñándoles a hacer lo mismo que tú has logrado hacer desde la experiencia, y ahora tú vas a transmitir eso y enseñarle a muchas personas a hacer lo mismo, a lograrlo con estructura, con estrategia, con un método probado que a ti te ha funcionado. Y qué bendición que ahora lo tienen y pueden implementarlo desde antes de verse en la necesidad. Definitivo. Así que te felicito mucho por eso. Yo creo que nosotros, los que damos servicio, tenemos que tener esa visión siempre de entregamos mucho, queremos también estar presente y tenemos que estarlo, eso es en términos generales, sí, porque es un servicio. Somos nosotros, es el intelecto, que temas aparte, ¿verdad?, de inteligencia artificial y toda la cosa, pero sigue siendo, ¿verdad?, un aspecto importante, insustituible. Nosotros, el ser humano, en el conocimiento y en el servicio. Pero a la misma vez, nosotros tenemos que encaminarnos actualmente, por esta razón que venimos hablando, de que no somos eternos, no somos infalibles, somos bien vulnerables, pero en adición a eso también, porque ya en esta era tenemos que buscar la manera también de llegar a más personas, ¿verdad? Y somos uno. Y físicamente tenemos las limitaciones. No podemos estar en 2 sitios a la misma vez, no nos podemos clonar. Así que es bien importante también nosotros buscar la manera de cómo llegar a más personas, y tenemos que usar la tecnología para eso. Pero a la misma vez, y como yo digo, Zuli, y yo creo que quizás tú estás de acuerdo conmigo en esto, yo creo que el que va a triunfar en esta era, con todos los cambios tecnológicos, entre la era lo digital y la inteligencia artificial, es el que logra un balance, el que logra estar en el medio. Yo, si voy a usar la tecnología, no me voy a negar, no me voy a ir en denial, esto está pasando, la inteligencia artificial llegó, sí, hay que hacer cambio, hay que utilizarla, implementarla, pero a la misma vez, seguir siendo humano, seguir siendo real, seguir estando, seguir dando presencia, que es insustituible en los servicios, en que la persona sienta que hay un ser humano ahí detrás, que te va a mirar en algún momento, sí, a la conveniencia. Los cursos están grabados, yo puedo entonces a mi conveniencia verlos en mi tiempo libre, si es de madrugada que le funciona a ese empresario, pues mira, es a medianoche, el que le funciona a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana cogió la clase. Independientemente, cogen la misma clase, el mismo contenido, de la misma calidad, con los mismos materiales. Excelente, utilicemos la tecnología para eso, que es lo que nosotros tratamos de hacer en GoCo, ¿verdad? Exactamente. Esa es una de nuestras misiones en GoCo, para llegar a más personas, poder tener esa disponibilidad de que puedan capacitarse y obtener ese conocimiento en cualquier momento, en tu casa, a tu alcance. Pero a la misma vez, lo que nos diferencia a nosotros es que estamos ahí, estamos detrás de la plataforma, nos vamos a ver en ciertos momentos, nos vamos a reunir, va a haber comunidad, va a haber una mentoría grupal, y evidentemente estamos tan lejos como un mensaje, un email, y si hay que hablar, hablamos, y al fin y al cabo tú sabes que hay un ser humano que está ahí, que no te deja de mirar a los ojos, aun cuando sea reuniéndonos virtualmente, pero vamos a hablar, nos vamos a ver en algún momento, y siempre al final va a haber alguien que te va a poder mirar a los ojos y te va a poder escuchar el problema que tú tengas, la situación, y te va a poder dar un consejo. Entonces, esos momentos se siguen construyendo a través de una plataforma digital, escalable, que tú te aseguras de que siempre esté disponible y cada quien pueda, ¿verdad?, a su tiempo disfrutar de ella, y maximizas el llegar a más personas. Ese balance
que podemos hacer hoy en día gracias a la tecnología, yo creo que es clave. Yo creo que es clave, sí. Y es mi opinión. Y es esencial futuro. para poder sobrevivir en un negocio de servicios. De servicio. Y básicamente el sistema que yo te enseño es estructurar ese ecosistema, ¿verdad? Eso que ya tienes montado. En tu caso tienes productos digitales, tienes cursos, también tienes las distintas plantillas que se pueden adquirir, que no todo es en videos. Tienes un ecosistema completo digital de cómo continuar generando ingresos. Y también tienes tu servicio 1 a 1. No estamos diciendo que dejemos a un lado los servicios 1 a 1, sino tu servicio 1 a 1 debe ser tu servicio premium. Muchos profesionales de servicios que están dando sesiones de consulta hoy mismo, te están cobrando 40, 50, 60 dólares la hora por una sesión de consulta en la que proveen demasiado conocimiento y le dan demasiado conocimiento al cliente, ¿verdad? Y este ecosistema está montado precisamente para eso, para que tú tengas ofertas de entrada para esos clientes que te están contactando, pero que no para esos prospectos que te están contactando, pero que todavía no son clientes, que están en duda, un producto accesible, 37, 47 dólares, una oferta básica en la que tú puedas tener tus cursos que resuelven un tema en específico, un problema puntual en 97, 147 dólares. Luego vas a tener el próximo nivel o la próxima oferta, que es la oferta principal. Aquí podemos poner talleres grupales, clases, programas un poco más completos, y ya estos te puedes cobrar por ellos 147 a 97 si son 147 a 197 si son cursos cortos, ¿verdad? Si es un programa completo, ya esto cuenta como un programa premium, un programa VIP. Pero lo que queremos es que después que ya tú tengas todo ese ecosistema montado, si tú aún así este cliente necesita esa sesión 1 a 1, pues tú tienes tus sesiones 1 a 1, que son sus sesiones premium, por las cuales puedes cobrar 297, 397 por 1 hora de servicio, incluso hasta más. Y es lo que me pasa normalmente en las consultas cuando llegan los profesionales donde a mí me dicen, no, porque muchas veces eso que tú me estás diciendo a mí, ese precio que tú me estás diciendo a mí, yo lo cobro como por 4 o 5 sesiones. Y yo, pero es que tú tienes un conocimiento, que tú tienes que saber lo que tú le estás resolviendo, los puntos de dolor que tú estás tocando, lo que tú le resuelves a tu cliente, y tú no puedes cobrar 40 o 60 dólares por una sesión de consulta. Eso es un producto digital, ¿verdad? Otro tipo de producto digital que te ayuda a resolver una situación puntual. Ya cuando tenemos programas VIP, programas más grandes como lo que son GoCo, como son los programas que ofrecen una transformación, aquí entonces el valor, ¿verdad?, es mucho más. Aquí podemos, desde estos cursos normalmente o programas estructurados, pueden comenzar los 497, 997, 1997, y mientras más resuelvas, más puedes, ¿verdad?, cobrar. Y esa es la importancia de tener este ecosistema montado, porque cuando dependemos full de nosotros mismos, primero no vamos a dar abasto, segundo nos vamos a drenar, vamos a acabar con nuestra energía, tercero, si pasa alguna emergencia, no vamos a poder resolver. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una cuestión de cómo comunicamos, presentamos lo que es la oferta de valor, porque las personas ven un precio, ven como una descripción quizás general de algo, y a veces conectan con eso y saben que tienen una necesidad, pero no están todavía claros de todo lo que les resuelve, ¿verdad? Y ahí entonces es una cuestión de comunicación, y es puro mercadeo también, es puro marketing. Cómo tú haces el delivery. Bueno, vamos más hacia atrás. Cómo tú conectas con la persona que realmente necesita tu servicio, o sea, que realmente es un cliente meta, no es con cualquier persona, porque tú le puedes hablar al que sea, pero solo tu cliente meta va a entender el valor que tiene tu producto, porque es el que tiene la necesidad. El que no tiene la necesidad no le ve el valor. O sea, el valor está definido en función de la necesidad que tiene la persona. Entonces, luego sigue, tengo la necesidad,
puedo entenderlo y voy a conectar con el valor de tu servicio o producto en la medida en que pues tú me hagas entender y me comuniques qué es lo que me resuelve. Y una vez la persona ve todo lo que le resuelve, a mí me ha ocurrido también, ¿verdad? En algunas, digamos, consultas, ¿verdad? Para hacerlo sencillo. Al final de la consulta la persona me dice, yo no tenía idea de que me ibas a resolver, o sea, de que yo iba a tener respuesta de todas estas cosas. Y me decían, wow, o sea, y la misma persona me expresa, ¿no? Lo agradecido que está, el valor que lo ve, o sea, en una hora, ¿verdad? Hora y media por X, ¿verdad? Todo precio, lo que podemos resolver. ya se dan cuenta, ¿no? Todo lo que me acabas de ahorrar, o sea, me dice, yo llevo X meses o un año consultándole, ¿verdad? Si no es el profesional correcto, a otras personas, buscando por internet, haciendo consultas, llamadas aquí y allá. Nadie me había explicado lo que tú me habías explicado paso a paso y me habías resuelto. Y la persona queda tan agradecida y aliviada. Y quizás la misma persona sí iba con una expectativa de que le ibas a resolver algo, pero no tenía idea de todo el valor que se iba a llevar. Así que yo creo que hay un gran trabajo para todos los empresarios, todos los emprendedores que prestan servicio, y sobre todo eso en sus comienzos, en sus etapas de comienzo, cuando se dan a conocer, poder transmitir el valor completo que tienen su servicio. Sí, y es que a veces cuando estamos en una industria, por ejemplo, yo que estoy en la industria del marketing, a veces siento que quizás lo que yo estoy enseñando es muy básico y eso es lo que puede hacer que las personas, ¿verdad? Yo como profesional entiendo que lo que yo estoy ofreciendo es algo demasiado básico porque para mí eso es fácil. Pero para la otra persona que está del otro lado recibiendo esa información, quizás no es algo obvio. Y quizás con eso que tú entendías que era demasiado básico, le resolviste una situación puntual, un problema grande que esa persona tenía. Entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a entender el valor que hay detrás de ese conocimiento que tenemos, de esa experiencia que tenemos y de lo que estamos aportando al cliente. Me encanta. Gracias, Zuli, por compartirnos tu historia, por brindar tanto valor en este episodio. Oye, me encantó porque fuiste on point, no te quedaste allá arriba, sino que, oye, fuiste bien específica cuando estabas describiendo, ¿verdad?, sobre las posibilidades que tenemos de cómo estructurar. Y me encanta que hayamos hablado hasta con números, ¿verdad? Porque nos ayuda a visualizar y es así, eso es lo que nosotros vemos afuera, ¿verdad?, en el mercado. Así que me encantó, fue de mucho valor para mí y sé que también para la comunidad. Zuli, yo quiero darte las gracias, aprovechar este episodio públicamente, darte las gracias por ser una GoCo Mentor, por ser parte de nuestras clases y nuestros cursos en GoCo y particularmente del curso Lanza tu Negocio. Ustedes van a tener a Zuli Salas como GoCo Mentor en nuestro curso de lanzamiento de negocios. En particular, Zuli es el recurso que nos ofrece esa clase de mercadeo para lanzamiento de negocios. Zuli, en un minutito, ¿tú nos podrías dar ese resumen de tu clase en el curso de Lanza tu Negocio? Claro que sí. ¿Qué pueden esperar? Mucho. En esta clase de marketing para lanzamientos específicamente, estamos completamente enfocados en lanzamientos. Vamos a hablar desde cero, desde cómo estructurar una marca que te ayude, ¿verdad?, a posicionarte en la industria. Esos errores básicos que cometen muchas personas cuando están lanzando un negocio en internet y las redes sociales, cómo evitar esos errores, ¿verdad? No solamente te digo cuál es el error, sino cómo evitarlo. Vas a recibir consejos de contenido, de cómo hacer crecer una audiencia de valor, ¿verdad? No queremos seguidores por tener seguidores, queremos seguidores que estén propensos a comprarnos. Y por ahí te comparto estrategias, truquitos, tips de anuncios y mucha información adicional. Muchas gracias, Zuli. Un placer y un honor haberte tenido aquí en este podcast y gracias por ser parte de los GoCo Mentors de nuestro curso Lanza tu Negocio, y sé que por ahí seguiremos haciendo muchos cursos y muchas clases más para beneficio de toda la comunidad empresarial y emprendedora. Muchas gracias a toda nuestra comunidad y audiencia por habernos acompañado en otro episodio más. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y buscarnos por redes sociales también. Nos vemos hasta la próxima.